Hola amigos, bienvenidos a su programa del Libro del Cielo, volumen 18. Los saludamos con mucho gusto el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Damos comienzo con la lectura 18:7, octubre 17, 1925. La sabiduría eterna ha establecido que el alimento del alma del hombre sea la voluntad de Dios. Después de 2 días de amarguísimas privaciones de mi sumo bien Jesús, lo sentí moverse en mi interior. Me parecía ver que en mi interior estaba sentado con su cabeza apoyada en uno de mis hombros y con su boca dirigida hacia la mía en acto de suministrarme las palabras. Yo me lo estreché y me puse a escucharlo, abandonándome toda en él. Entonces parecía que me decía: Hija mía, mi voluntad es más que alimento. El alimento da la fuerza al cuerpo, lo calienta, aumenta la sangre, reaviva la inteligencia si está debilitada, da la fuerza a todos los miembros y empuja a la criatura a nuevas obras y sacrificios. En cambio, una que está en ayunas, no dando el alimento necesario a su cuerpo, es débil, fría, pobre de sangre, la inteligencia debilitada, agotada en todos sus miembros, lo que la lleva a la tristeza y la empuja a no hacer nada, sin ganas de sacrificarse en nada. Pobrecita, se siente faltar la vida en toda su persona. Tan es verdad que cuando una enfermedad es mortal para una criatura, abandona el alimento y abandonando el alimento se dispone a la muerte. Entonces, habiendo establecido la eterna sabiduría, que también el alma tuviera su alimento, le fue asignado como alimento exquisito la voluntad suprema. Así que quien toma ese alimento es fuerte en el obrar el bien, está como impregnado en el amor hacia Dios. Este alimento le aumenta la sangre divina para formar el crecimiento de la vida de Dios en ella. Como sol se refleja en su inteligencia para hacerla conocer a su Creador y formarse a su semejanza. Le pone la fuerza en toda el alma para poner en vigor todas las virtudes y la empuja a nuevos trabajos y a sacrificios inauditos. El alimento... Espérame, esto es un decreto de Dios, y es la finalidad de Dios. Si la finalidad de Él es que en cada uno de nosotros Él pusiera su vida y se desarrollara esa vida divina en cada uno de nosotros, de las personas que forman la familia humana, forzosamente Él tenía que poner todo lo necesario. Primero tenía que poner la vida, y esa sabemos que Él saca de sí en vidas de Él para que cada uno de nosotros la viva. Pero al mismo tiempo esa vida debería de haber tenido un alimento para crecer. O sea, no hay vida que no requiera de un alimento. Y ese alimento no podía ser el mismo alimento material que se nos brindó para nuestra naturaleza de ser humano, sino debería de ser un alimento apropiado para la parte divina, que es la que se nos había dado como don. No es naturaleza nuestra, o sea, no nos pertenece como naturaleza, pero es un don que Dios nos quería dar. ¿Qué hemos hecho? Después de la desobediencia de Adán, aquella vida se va, y aquella voluntad divina que debería de haber sido como el alimento para hacer crecer esa vida, también se va, y el hombre se queda prácticamente en la inercia, o sea, no tiene nada. No tiene vida divina, no tiene voluntad divina. Por lo tanto, está muerto a la gracia. Muriendo a la gracia, ese hombre ya no puede llegar al cielo. Y esa es la causa del seno de Abraham. Ahora llega Jesús, cumple su redención. Ahora ya se le restituye al hombre la vida divina, del injerto de la vida divina. Se le restituye la posibilidad de tener la gracia, si es que la quiere y la conserva, y a través de eso ahora ya puede aspirar nuevamente a estar en la presencia de Dios en el cielo.
Pero ¿qué pasó? Que no dándonos la divina voluntad, ahora aquella alma nuestra se queda prácticamente sin alimento espiritual. Y vamos a ponerlo en un ejemplo muy humano, tiene hambre. Sí. Tiene hambre y nosotros vemos como una persona que no tiene los recursos para alimentarse y está con hambre, con deseo enorme de comer, pues empieza a comer lo que encuentra. No importa el estado en el que esté, no importa si es o no es adecuado para la salud de él, empieza a comer eso y bueno, de eso mantiene una vida, pero no una vida plena, sino una vida a medias. Lo mismo le pasa al alma. El alma está en la total inanición, no tiene nada de comer y el único que tiene que comer es la parte corporal. Entonces empieza a alimentarse de la parte corporal, empieza a alimentarse de los gustos, de las costumbres, de los vicios, de las miserias de la parte natural, hasta que llega prácticamente a mantener su vida, no muere, pero es una vida miserable. No es una vida que pueda realmente realizarlo para lo que está hecha. Entonces tenemos vicios que se empiezan a radicar en el alma. El alma empieza esa búsqueda de satisfacción para ella, pero a través del cuerpo. Y por eso es que el hombre empieza a enviciarse, empieza a llevar una vida que es totalmente apartada de la ley de Dios. Y es por eso que la ley de Dios nos parece totalmente como intolerante. Como no nos la dieron desde pequeños, como no nos acostumbraron a comer eso, una vez ya habiendo crecido, habiéndonos acostumbrado al otro alimento, lo que estamos teniendo es simplemente yo quiero aquello y esto nuevo que se me ofrece digo, no, esto es insípido, esto no tiene sabor, no tiene condimento, no tiene fuerza para alimentarme. Y de ahí vienen los vicios radicados en el alma. Nos dice Jesús que las tentaciones son muy fáciles de poder quitar. Un simple rechazo y se acabó. Pero que cuando no se va, que es repetitiva, entonces lo que sucede es que es un vicio radicado en el alma. Y eso sí cuesta mucho trabajo quitarlo. Sí. Así que necesitamos entender que todo eso que hacia donde tendemos no es el producto de un crecimiento normal de nuestra vida, sino es el crecimiento que nos ha dado un alimento y un medio totalmente ajenos a la naturaleza espiritual que tenemos. Y bueno, pues es el punto. Ahora, lo que nos están diciendo es, te vamos a dar el alimento necesario, el alimento adecuado para que crezca tu parte espiritual. Y ese es a veces el estira y afloja de todo esto porque no estamos acostumbrados. Pero creo que hay que entender que la parte espiritual no es la parte corporal. Son dos naturalezas distintas que conforman entre las dos un mismo ser, pero que se alimentan, que tienen finalidades no distintas, pero sí contrarias. ¿Sí? Sí. La finalidad del espíritu es una, y eso implica el sacrificio de la parte natural. O la parte natural, su finalidad es una, pero implica el sacrificio de la parte espiritual. Difícilmente pueden ir juntas. Sí. Yo me estaba acordando de el otro día que en Diálogos Divinos leíamos de la Virgen, que decía que la madre está conectada con el hijo a través del cordón umbilical, pero cuando se corta ese cordón umbilical,
sigue como espiritualmente un mismo conducto que une a la madre con el hijo, que sigue igual. Entonces aquí, pensando en el cordón umbilical, la alimentación del cuerpo sería con la Eucaristía. Ahí es donde recibiríamos a Jesús. Y, como alimento del alma. Sí, en lo que aprendemos a recibir el alimento de la voluntad suprema espiritualmente, yo creo. Así es. Digo, y sin tener que dejar la Eucaristía porque se vuelve espiritual de los dos lados. No, es que al principio la Eucaristía la tomamos como medicina, como un complemento para mantener la vida, esa vida que tenemos. Bueno, pues nos tonifica, pero no nos da la plenitud de la vida. Por eso dice Jesús que después de haber obtenido la divina voluntad en nosotros, en ese momento ya tenemos la seguridad de que aquella que era medicina ahora se convierte en un manjar exquisito que va a fortificar y hacer crecer la vida divina que se está desarrollando en nosotros. Así que la Eucaristía siempre existirá, ¿no? Y no se debe de hacer a un lado. Y entre más entremos en este ambiente, esa es otra de las incongruencias. Hay personas que dicen, se atreven a decir que después de tener la divina voluntad ya no es necesaria la Eucaristía, porque en cada acto es una vida divina. Y eso es también un tremendo error, porque Jesús nos dice que ahora es más necesario porque se vuelve ese alimento que hace crecer. Ya tenemos la parte espiritual, ya tenemos esto de la divina voluntad, pero también la Eucaristía. Y sobre todo, en la persona que vive en la divina voluntad es la única que le puede pagar a Jesús por haberse quedado en el sacramento. Porque es la única que le puede retribuir exactamente como Él se retribuyó al comulgarse. Así que la Eucaristía se vuelve totalmente necesaria y sobre todo más después de haber obtenido la divina voluntad. Tanto para Jesús como para la criatura. Claro. Porque es como le podemos corresponder ya más. Igual, darle una correspondencia igual. Así es. Seguimos. El alimento de mi voluntad se da a cada instante, a cada respiro, de noche, de día, en cada cosa y cuantas veces se quiera. No hay que temer como con el alimento corporal, que si se toma en exceso hace daño y produce enfermedades. No. Por cuanta más se toma, más fortifica y tanto más eleva al alma a la semejanza con su Creador. Se puede estar siempre con la boca abierta en acto de tomar este alimento celestial. Todo al contrario, para quien no toma este alimento de mi voluntad. Para quien no lo toma de ninguna manera, se puede decir que se dispone a morir eternamente. Para quien se alimenta de él rara vez, es débil e inconstante en el bien, es frío en el amor, es pobre de sangre divina, de manera que crece como anémica en él la vida divina. La luz en su inteligencia es tan escasa que poco o nada conoce de su Creador, y no conociéndolo, su semejanza está tan lejana de él por cuanto está lejano el alimento de su voluntad. Está sin brío en el obrar el bien, porque no tiene alimento suficiente, y ahora se le escapa la paciencia, ahora la caridad, ahora el desapego de todo. Así que las pobres virtudes viven como estranguladas, sin el alimento suficiente de mi voluntad. Si se pudiese ver un alma privada de este alimento celestial, sería de llorar. Tantas son las miserias y las suciedades con las que está cubierta. Sin embargo, es mucho más de compadecer si se ve una criatura en ayunas del alimento corporal, porque muchas veces le faltan los medios para comprarlo. En cambio, el alimento de mi voluntad se da gratuitamente.
Por lo tanto, quien no lo toma merece la condena, y la condena se la forma ella misma, porque rechaza el alimento que le daba la vida. Dos cosas fabulosas en esto, ¿no? Esto que acabas de leer. Primero, aquí podemos tener gula. O sea, aquí no hay problema con que haga daño, no hay problema con que sea una falta el abusar de esto. Al contrario, él quisiera que estuviéramos continuamente tomando este alimento, ¿no? Primero. Segundo, no cuesta. Sí. Bueno, no cuesta en el terreno material, o sea, en dinero. Cuesta en cuanto al pago que tenemos que hacer de nuestra voluntad, pero todo mundo tiene suficiente para comprarlo. No hay nadie, el indigente más paupérrimo de este mundo, tiene suficiente para comprarlo. Así que en realidad no tenemos pretexto para no acceder a este alimento, ¿sí? Dios nos lo ha puesto en, como se dice vulgarmente, en charola de plata. Sí. Y ahora simplemente lo único que necesitamos es nuestra decisión de decir sí quiero. Y eso se logra a través del conocimiento. En la medida que vamos entrando, y lo estamos viendo en las lecturas que hemos ido haciendo en estos programas, como que crece, cada lectura hace que crezca en nosotros el deseo de poseer lo que se nos está comunicando, ¿no? Cuando menos yo así lo siento, no sé Sí, ustedes, pero es una ansia de decir, yo quiero eso, a mí me interesa esto. Y esto es, saliéndome un poco del tema, esto es algo muy bello que se ve en las personas que por primera vez oyen esto. La respuesta casi general es decir, no entiendo exactamente lo que me están diciendo, pero quiero más. O sea, quiero más, que me gustó, pero a ver, quiero. Sí. Es una respuesta que desafortunadamente no es duradera. Porque en la medida que vamos comprendiendo lo que es vivir en la divina voluntad, vamos entendiendo cada vez más el costo que tiene. Y cada vez más vamos diciendo, caray, creo que por ahí no voy. Y aquí se cumple lo que Jesús tantas veces dice, ¿no? Serán pocos. Y dice, porque hay muy pocos que se decidirán a un sacrificio tan grande como es el de no darle nunca vida a su voluntad, ni siquiera en un respiro. Sí. Bueno, pues, pero no importa, aquí está. Y este es el punto. Si es uno, bendito sea Dios, es una vida divina. Si son 10, maravilloso, son 10 vidas divinas. Si son 100, bueno, ya ni qué decir, ¿no? Ya no tenemos palabras para expresar aquello. Y serán pocos. Y esto se nota en los grupos, en las pláticas, en los retiros. Al principio son muchos y después poco a poco se va reduciendo. Hasta que queda un grupito que es muy constante, que es muy asiduo. Y esos son los pocos que deciden tener esto como vida, ¿no? Es como una coladera, ¿verdad? Van quedando nada más los que se disponen. Así es. O sea, el costo es grande, pero todo mundo tiene para pagarlo, porque el costo es la voluntad humana. Sí. Después de esto, he oído que varias personas habían sufrido conflictos, humillaciones y otras cosas. Y mi dulce Jesús ha continuado hablando. Hija mía, así como cuando el cuerpo contiene sangre mala que infecta la buena, es necesario aplicar lavados, sangrías, punciones para sacar la sangre mala. De otra manera, corre peligro de quedar paralizado por toda la vida. Así es el alma a la cual le falta el continuo alimento de mi voluntad. Contiene tantos humores malos y es necesario aplicarle lavados de humillaciones
para hacer salir el humor malo de la propia estima. Sangrías para hacer salir el humor infectado de la vanagloria del propio yo. Repentinas punciones para hacer salir la sangre mala de los pequeños apegos que se va formando en el propio corazón hacia las personas a las cuales se acerca al hacer el bien. De otra manera, esos humores crecerían tanto que infectarían todo lo que hacen, de manera que quedarían paralizadas en el bien por toda la vida. Bueno, esto que está diciendo también es todo un descubrimiento. Nosotros pensamos que entre más nos acerquemos a Dios, mejor nos va a ir. No sé si... Eso pensábamos antes. Sí. Bueno, exacto. O sea, y cuando algo se resulta mal, decimos, pero ¿por qué, Señor, si yo que soy tan bueno, bueno, entre comillas, o sea, yo que me acerco a ti, yo que hago esto, yo que hago lo otro? Y lo que está diciendo aquí es excelente, ¿no? Dice, en el cuerpo, cuando el cuerpo contiene sangre mala que infecta la buena, es necesario aplicar lavados, sangrías, punciones para sacar la sangre mala. Está hablando en el año de 1925, donde todavía había ese tipo de metodología, pero bueno. El punto es el siguiente: nosotros empezamos a entrar en la divina voluntad, pero tenemos en nuestro interior todo un cúmulo de actitudes, de cosas humanas, de costumbres, de rutinas, de debilidades por nuestra propia naturaleza. En fin, tenemos un mundo de cosas todavía humanas. Se puede decir que hace falta que nos quiten los sangrón, ¿no? Exactamente. Por eso nos tienen que quitar todo eso. Entonces, todo eso que tenemos dentro, o sea, es impedimento para que la vida divina se pueda desarrollar en nosotros. Por lo tanto, es como esto que dice que contenemos sangre mala. Y entonces, el alma, a la cual todavía no ha completado esa alimentación total de voluntad divina, y dice, hay que darle ciertos remedios, ¿no? Dice, repetidas punciones, sangrías, pequeños, las sangrías y las punciones para sacar los apegos malos. Y algo que es interesante también dice, si no se hace eso, quedarían paralizadas en el bien por toda la vida. O sea, que si no logramos quitar todo, quedaríamos paralizados ¿en qué? En la vida divina. No habría voluntad divina en nosotros. Esto es el por qué siempre se dice, se pide que se olviden de todo lo anterior. Porque todo lo anterior es la sangre mala que está diciendo aquí Jesús. Todo lo que tenemos como parte de nuestra voluntad, ahora eso se necesita quitarlo, ¿sí? Quitarlo. Y entonces es necesario las humillaciones, los contratiempos, los fracasos, las calumnias, todo ese conjunto de males para que se nos vaya quitando ese espíritu de vanidad y de soberbia que tenemos en nuestro interior. Porque siempre decimos, ¿y por qué a mí? Sí. ¿Y por qué no? O sea, sería la otra postura, ¿no? ¿Por qué me pasó esto? Bueno, ¿y por qué no te va a pasar? Entonces, todos esos pequeños detalles que a veces nos desaniman en la vida de la divina voluntad son como el condimento que Dios nos da para poder quitar todo lo demás. Así que cada vez que pase esto, en vez de sentirnos mal, de sentirnos tristes, como que Dios no nos oye, como nos abandona, vamos a decir, Señor, gracias por estar a mi cuidado.
porque me estás cubriendo, me estás llevando por el camino que yo necesito y alegrarme por lo que me están haciendo. Eso suena rarísimo, pero es alegrarme por lo que me están haciendo, porque eso me está purgando. Son las cruces que debería de abrazar la criatura. Claro. Que tanto dice Jesús, ¿no? Así es. Entonces deberíamos de estar contentos y anhelantes como estaba Luisa, decir, Señor, ya no me quieres, ya no me haces sufrir. Sí. Sí. En fin. Pero sí es muy, muy necesario entender todo esto, ¿no? Hay que hacer salir ese humor infectado que tenemos en nosotros. Seguimos. Las punciones aprovechan siempre. Son las centinelas del corazón que mantienen pura la sangre, esto es, recta la intención del alma en el obrar el bien. Por esto, si todos obraran el bien para cumplir solamente mi voluntad, las punciones no serían necesarias, porque ella es salvaguarda de todos los humores malos. Así que las punciones son también penas de quien no toma el alimento suficiente de mi voluntad. Si todos viviéramos en la divina voluntad, ya no habría nada de esto. Esa es la vida del cielo. Esa es la vida en la cual ya no hay ningún contratiempo, no hay ningún problema, todo resulta benéfico para las almas, ¿no? Y para Dios sobre todo. Así que bueno, pues simplemente tratemos de entender y de esforzarnos en llegar a este punto y decir, Señor, quiero esto y mándame lo que sea necesario para purificarme. Porque a veces ni nosotros mismos nos conocemos. Las miserias que tenemos en nuestro interior, hay unas tan profundas que no tenemos idea. Entonces necesitamos forzosamente que haya alguien que nos saque eso para sentirlo y combatirlo. Y afortunadamente, Dios cuenta con el medio necesario para descubrirnos todo eso. Y ese medio necesario es Satanás. Sí. O sea, ¿por qué Satanás? Porque Satanás es como un perro de ataque, pero ataca las miserias para que la criatura se deje llevar por ellas. Cuando llega un momento en el que la criatura va perfeccionándose, en ese momento ese perro de ataque llega y dice, ¿te crees muy santo? Espérate, y empieza a buscar en nuestro interior nuestras miserias. ¿Por qué no me ataca así abiertamente en cualquier punto? Porque si Alejandro no tiene la miseria de la concupiscencia, aunque lo atacara por ahí, no lo va a sentir. O sea, no se siente atraído. Y así por el estilo. Entonces, él va buscando esas miserias, las ataca, y en ese momento la criatura se da cuenta y en ese momento puede pelearse y quitarlas con la ayuda de la divina voluntad. Por lo tanto, en este punto, el enemigo se vuelve prácticamente un aliado. O sea, la acción del enemigo. La acción del enemigo. La acción del enemigo se vuelve un aliado para poder progresar en este ambiente. Una calumnia que tanto nos dolería, pues se vuelve una ayuda para nosotros para descubrir. Para ir quitando tu soberbia. Claro. Y así, una traición, o sea, todo eso, una traición, ¿qué ocasiona? Se te desmorona tu seguridad. Claro. Tu decir, yo, esto no me puede pasar a mí. ¿Sí? En fin, tu autoestima. Sí. Es otro modo de ver la vida, los sucesos de la vida, pero que ahora tienen un significado, que tienen realmente algo que vale la pena el poderlo tener y el desearlo, ¿no? Sí. Pues una lectura más que también se nos agotó el tiempo. Y bueno, pues, ¿qué decir? Aquí nos quedamos. Sí.
Y pues muchas gracias. Gracias, doctor. Elvi, gracias Alejandro. Gracias, Alex. Gracias, Elvi. Y nos vemos Gracias, en el doctor. próximo programa. Hasta luego, amigos. Hasta luego.